En Venezuela nace un niño que fue desarrollando su potencial durante su adolescencia hasta convertirse en un líder de la política venezolana. Hoy en día en las calles se retumba el nombre de Robert Serra, nombre con el que muchos nos sentimos identificados, sinónimo de juventud, rebeldía, constancia y lealtad. Valores que llevaría siempre en su transitar por los caminos del liderazgo. Robert nace el 16 de enero de 1987 y crece en la populosa barriada de Catia y también en Santa Teresa. Más que todo aquí en Catia, pero era por la comodidad de estos callejones y de todas estas cosas que podían salir a echar broma y pues uno los veía de cierto lado, ¿no? Esta parroquia es la parroquia Santa Teresa. Aquí llegamos después de vivir 4 años en Catia. Aquí vinimos en esta parroquia tan hermosa, de tanta historia. Y nos enamoramos de ella y bueno, y compramos aquí. Aquí nos quedamos. Cuando él llegaba aquí desde 7 años, que él tenía, aquí llegaba y el timbre me lo tumbaba. Toda la vida fue así. Él desde chiquitico llegaba, tilín, 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 duro, le daba el timbre horrible. Yo tenía un carro para la época y lo llevaba a un estacionamiento a guardar. Resulta que la señora, yo me llevaba a Robert, me lo llevaba guindado acá, así, porque no le gustaba mucho caminar. Entonces resulta que la señora del estacionamiento siempre lo agarraba. Robert, ven acá, hijo, lo quería, porque Robert era chiquitico, pero gordito, pues. Y resulta que yo le decía a la señora María, que era la dueña del estacionamiento, pregúntele el abecedario para que usted vea. Y él, una pulguita chiquitica, estamos hablando de Robert chiquitico. Y ese niño se sabía de la A hasta la Z. Un día se aparece la señora, ya no te va a preguntar el abecedario, sino que se aparece con un carrito bien bonito para Robert. Y wow, eso me imagino que ese muchacho ese día estaba súper contento. Mira, yo digo que nosotros tuvimos una familia muy linda. O sea, ahí no hubo rompimiento. Ahí se separó el hombre de la mujer. Pero no el padre del hijo, ni la abuela del hijo, ni los tíos. Fue una familia muy linda. Yo creo que una de las cosas que impactó mucho la crianza de Robert, obviamente, es que él contó con dos, o sea, él contó, por ejemplo, con su mamá, que lo apoyaba, contaba con su abuela y obviamente conmigo, ¿no? Pero la crianza de mi mamá, es decir, su abuela, era una cosa de verdad muy marcada. Todo el mundo lo decía, mi mamá sobreprotegía a Robert, lo adoraba. Entonces yo fui y traje mi muchachito chiquitico, recién nacido. Y yo lo llevaba chiquitico, lo llevaba papá, bueno, lo paseaba chiquitico. No, él tenía una almohadita que le decía la princesa, ¿no? Y él llegaba del colegio y se zumbaba y a buscar la almohadita. Yo se desarmaba, se la volvía a armar, y donde quiera cargaba cuando íbamos a viajar su princesa. Entonces un día le digo yo, bueno, Robertico, él me decía, la bendición abuela, me voy para la escuelita, que no hay luz, y ahí. Le digo, está bien, mi amor, yo ahora a las 10 en el recreo te voy a llevar a la princesa y te voy a llevar tetero. No, abuela, no, abuela, me decía. Tuvo el cariño de su mamá, Zulay, pero también tuvo el de su abuela. Y esas dos cosas de verdad que lo fluían mucho a él de cariño y de conocimiento. Pues una abuela que tenía ya una experiencia bastante amplia y su mamá, pues obviamente, que también estaba detrás de él. Mira, esta maca se la hizo la abuela Guillermina.
O sea, ella tenía unas telas y esta se la hizo ella misma. ¿Viste qué chiquitica? Esta hamaca se la hizo ella cuando yo lo traía a la casa. Chiquitico me la dio de regalo para él. Y mi mamá siempre se encargaba de llevarlo. Afortunadamente, su escuelita Dumbo, que fue la que donde él comenzó, que era su preescolar, está muy cerca. Mi mamá lo llevaba caminando. Sí, él llegó aquí, su mamá te lo puede decir, Zulay te lo puede decir, cómo llegó él aquí, con su lapicito y sus útiles y a empezar desde la A. Y con su profesora Ludi, yo recuerdo que a él de la preescolar, de lo que era todo lo que era su cuestión preescolar, lo iban a pasar para primer grado, pues. Y resulta que no, que ya la maestra cuando lo evaluó dijo, no, vamos a pasarlo para segundo, que ya él está calificado para segundo grado, o sea que él nunca vio primero. Cumplía con sus tareas, él terminaba sus quehaceres antes pues, que nosotros, por eso te digo que siempre fue como entre sus compañeritos fue como líder, porque era demasiado, vamos a ponerle la palabra que usan ahora, demasiado pila. Un chamito de verdad bien inteligente sobre todo, porque es que lo que dominaba en él era la inteligencia que tenía. Era una inteligencia que bueno, sí era ya innata, pues, que es lo que trato como de decir, pues. Él tuvo un aprendizaje con ellos desde el inicio de que él empieza el kinder. Pero Robert fue muy inteligente, nunca, te lo puedo asegurar, nunca en mi vida yo supe que era una materia de Robert Serra que se le quedara o que tuve muchos problemas en el colegio. Ojo, sí tuve problemas en los colegios porque era muy tremendo. Pero lo ayudaba en la inteligencia. ¿Ves? Ahí nos uníamos las dos cosas. Los profesores y los coordinadores decían, Robert es muy inteligente, pero él es tremendo. Todo lo aprendía rápido, tanto así como que le gustaba leer libros, pero lo que más me sorprendía, lo que te comenté anteriormente, que él, un niño chiquitico, se aprendía el abecedario de la A a la Z, pero fluido y corrido, que a lo mejor otro niño a su misma edad pues le costaba un poco. Le encantaba leer libros y todo esto, pues de verdad que era un niño de verdad que con algunos dones pues para eso. Un día yo lo inscribí en un colegio. Nos mudamos para acá y lo inscribí en un colegio que se llamaba Cedine. Mira, ahí había una maestra, pero la maestra no le caía a él. O sea, la maestra de verdad, ella era la que no le hacía sangre a él y él tampoco. ¿Ves? Y ellos peleaban mucho. Y yo le decía a Robert, aquí te caiga bien, Robertico, porque la maestra todo el tiempo me decía que él se portaba mal, que él esto. Mira, la maestra le decía a él, Robert, tú no vas a ser, hubo una fiesta de carnaval, tú no vas a ser el príncipe. Mamá, cómprame el disfraz de príncipe. Mamá, cómprame el disfraz de príncipe. Robert, la maestra dijo que tú no ibas a ser príncipe. Yo voy a ser príncipe. Tú sabes lo que ha hecho Robert, que yo toda la vez me acuerdo de eso. Ella no quería que él fuera el príncipe, el rey. El rey y la reina, ¿no? Mira, le dio al niñito, le llevó de todo. Le llevó de todo al niñito y compró al niñito que quedó de rey. Y el rey fue él. Ahí tengo una foto, se la voy a dar algún día de esto, que vean a la profesora. Y él muy abrazado con la profesora y la reina. Como quien dice, te gané. ¿Ves? Eso era lo que era Robert. ¿Ves? Él hacía lo que él quería, pero muy sanamente. La mamá me busca a mí y me dice, Zulay, Robert le dijo a mi hijo que no fuera el rey. Y yo le digo, ajá, pero ¿por qué? ¿Lo amenazó? ¿Le hizo algún daño? No, yo lo dejé porque llevó chuchería. ¿No? Le dio chuchería, le dio de todo y fue el rey. Bueno, fíjate, él era como, para los deportes, sí era como un poquito flojo, porque fíjate una cosa, él le decía a mi mamá,
No, pues cuando le tocaba la clase de ejercicio, gimnasia, pues lo que llamábamos nosotros en esa época gimnasia, él le decía a mi mamá, no, abuela, yo no voy a ir hoy porque supuestamente el profesor me dijo que yo tenía piojo. Entonces mi mamá le revisa la cabeza y dice, tú no tienes nada de piojo, yo voy a ir a esa escuela a armar un zaperoco porque tú no tienes ningún piojo, a ver qué es lo que está pasando ahí. Los que tienen serán otros. Cuando llega allá, no, es que nosotros, es lo que no está viniendo más nunca. Yo quisiera saber por qué no vino más nunca a la escuela de gimnasia, o sea, a hacer educación física. Lo metí en béisbol. Robert odiaba, no le gustaba el béisbol. Para nada. Yo una vez lo metí, me dieron un cupo, recuerdo yo, en los criollitos de Venezuela. Mira, ese niño, cuando yo lo llevaba a ese niño, no, yo no quiero ir, mamá, porque no era que no le gustaba el béisbol, le gustaba el béisbol. De hecho, era magallanero, lo tengo que decir. Pero no era que le gustaba el béisbol, sino que él decía que los muchachitos lo empujaban y lo volaban. Claro, ya sabemos el tamaño de Robert. Robert, te imaginarás cuando era niño. Tenía 10 y parece que tuviera 6. Él era muy estudioso, ¿sabes? Todo lo que él amaba siempre era un libro. Él quería, y de hecho, fíjense que por acá, por estos callejones, la gente le gustaba jugar que sí con carritos y esas cosas normales de niños, y él quería ser siempre el profesor de la escuela. Él agarraba a los niños, los reunía, los concentraba y jugaban que sí era el profesor de la escuela. Robert llamaba al vecino, aquí habían 2 vecinitos, otra muchachita llamaba aquí, y Robert era como el profesor. Él los llamaba para acá, y nosotros teníamos aquí unos muebles, y siempre hay un pizarrón de donde uno lo trae para que ellos aprendan y todo eso. Pues Robert ponía todo y él les explicaba. Yo decía que Robert iba a ser maestro, porque le encantaba ese contacto. Sí, da clase. Y eso me ayudaba mucho porque yo le decía a los profesores eso, pues. Un día yo hablé con una maestra y yo le decía, la maestra inclusive me dice a mí, tú estaba como en 4º grado, la maestra me dice a mí, Joan Zulay, Robert es muy inteligente. Le digo yo, sí, maestra, él es muy inteligente. Y porque usted, y me dice ella inclusive, él le pasa muchas cuestiones aquí a los niñitos que iban medio mal y los ayudaba. Y yo le decía a la maestra, pero mándeme esos 2, esos 3, que él le gusta la clase. Él era un niño que ya desde principio, ¿sabes? Él tenía como un don, o sea, porque uno lo ve. Él coordinaba, llevaba, a mí me llamaba. Yo recuerdo que desde que entró al liceo, me llamaban para el liceo, señora Zulay, hay una reunión, ahí entraba. Yo voy contigo. Y si él hacía algo en el liceo, por lo menos, él tumbaba esta pared, había una reunión. Mira, José, te voy a contar. Él me decía, José, te voy a contar, mira, yo hice esto. Todo lo que te digan, di sí. Porque eso era lo que él decía. Yo le decía, Robert, y yo voy contigo. Porque a ti no te van a decir que yo hice esto y no me voy a defender. Entonces, eso empezamos desde el liceo. Las reuniones padre y representante. Y la mamá, había unas mamás que se molestaban porque él quería estar ahí. Y yo le decía a Robert que te vaya. No me voy. Y ahí se quedaba. No se iba. Más o menos cuando tenía 10 años, viene una niñita muy amiga de él que se llama Erika y le rasparon el examen. Cuando Robert se entera que le raspan el examen, le dice, pero ¿y por qué te lo rasparon? No. Si tú no estudiaste, dime la verdad. No, sí, vamos, porque eso te lo tienen que repetir. Y se va para el Ministerio de Educación para que le repitan la prueba a su amiguita, pues, porque él estaba preocupado por eso. Y resulta que el escándalo que arma se consigue a Aristóbulo. Y Aristóbulo, bueno, empezó a verlo, a desarrollarlo, y obviamente por ahí empieza ya parte de su capacidad política, pues. En esa transformación del niño al adolescente, Robert Serra, junto a otros jóvenes, inician con su participación en la organización de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, hasta conquistar espacios donde la voz de los más pequeños fueran escuchadas, labor por los que serían conocidos como los muchachos de la alumna. A mí me tocó la bendición, si se quiere, de formar parte del Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente, es decir, el espacio a través del cual comenzamos a organizar todo el sistema de protección en el país. Y en ese transitar
fuimos como fundamentalmente la doctrina es para los niños, es la visión protagónica desde los niños. Fuimos incorporando, fuimos creando espacios de participación a todo lo largo del país para conocer, bueno, cómo veían los muchachos el sistema de protección, cuáles eran las principales problemáticas, qué pensaban ellos que era importante que se hiciera y tomar en consideración su voz, o sea, su participación fundamental. Y en ese transitar, bueno, llegó Robert. Llegó Robert y llegaron muchísimos otros muchachos y muchachas que estaban con muchas ganas de aportar, con muchas ganas de participar. Bueno, ahí estaba Libertad, ahí estaba Edwin, estaba Marlon, estaba Rander, estaba Giovanni, estaba, bueno, tanta gente, Julievi, tanta gente a lo largo del país. Entonces, nosotros digamos que somos unos niños de esta lucha, caraqueños, y yo me formé en el 23 de enero, una parroquia en la que Robert fue diputado. Lo conocí teniendo 14 años y yo 16. Entonces, digamos que desde adolescentes hemos sido unos niños comprometidos y luchadores que nos hicimos grandes, maduros y adultos en la Revolución Bolivariana. Hay un programa que se llama José Ignacio Cabruja. En ese tiempo, Anayani Mendy era la presidenta de la Fundación Caracas para los Niños. Eran niños que eran en situación de calle, vulneración y niños trabajadores. Lo importante y la labor de los educadores de calle en ese sentido es fundamental. O sea, el tema no es que los muchachos desaparezcan o recogerlos a la fuerza. No, es trabajar con ellos, convencerlos, porque en esa medida el muchacho no vuelve. No hacemos nada con llevando a un muchacho a la fuerza para que el otro día el muchacho se escape y reincida y no tenga confianza, sino que bueno, que él vea que tiene otras opciones y que vea las cosas que hay y que le puedan ser atractivas, pues, y que pueda hacer de su vida otros proyectos que no sean solo la calle. Yo como niño trabajador, yo era parte del centro. Robert estaba en lo que era ya la participación en materia de niña, niña y adolescente. Se estaba discutiendo la ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Muchachos y muchachas muy jóvenes, en ese momento tenían muchos 13, 14 años, aunque están participando otros desde muy pequeñitos, pero digamos que en ese nivel ellos estaban como que, bueno, como con muchas ganas de organizarse. Y comenzamos toda la iniciativa de conformar las comisiones de participación y protagonismo. Yo soy una joven militante de la Revolución Bolivariana, creo que desde el germen de nuestro proceso, porque justamente allí yo me encuentro con Robert en la lucha del movimiento por los derechos del niño, en los tiempos en que necesitábamos tener una propia ley y el resto del país estaba construyendo su propia constitución. Recordemos que nosotros como Estado venezolano, como sociedad, veníamos de tener la ley tutelar del menor y eran esos tiempos de inicio de la LOGNA, de ese camino, de empoderar a los propios niños en ese camino. Y nos tocó a nosotros con esta adolescencia, con estos 14, 15, 16 años, profundizar eso en las escuelas, en los educadores, en los padres, en esa nueva sociedad a la cual invitó el comandante Chávez. Y como lo decía una gran aliada nuestra, que era Anaya Arismendi, que en ese tiempo era la presidenta del Consejo Nacional de Derechos de Adolescentes, una comunicadora, periodista, que estaba al frente de esta responsabilidad y que creyó en la generación tan joven que estaba al ritmo de lo que pedía y demandaba la sociedad venezolana y sobre todo la infancia y la adolescencia. Es ese camino de inicio del cual yo te puedo hablar siendo uno de esos protagonistas y acompañando a Robert en esa gran travesía de adolescentes de impulsar los derechos de los niños y adolescentes. Mira, yo lo conozco con la Comisión Promotora de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Él estaba en la nacional, yo estaba en la municipal, luego yo subí a la Comisión Promotora Estadal y él era el dirigente de un gran grupo de niños, niñas y adolescentes en favor de los derechos, deberes y garantías. Y lo que nosotros hacíamos era ir a todos los colegios para promover los derechos, deberes y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Robert iba ya al Fermín Toro, al Andrés Bello, él tenía fuerza en materia de los jóvenes, en esos dos liceos que eran los más grandes del centro. Hay una discusión con niños y niñas adolescentes. Pero si es con niños y niñas adolescentes, tenía que estar todos los niños y niñas adolescentes. Había un grupito de niños y niñas adolescentes. Nosotros nos llevamos con 5 o 6 autobuses, con pura gente en chores, en zapatos y en camiseta. Y entramos para la asamblea.
a discutir la ley. Bueno, te puedes imaginar todo lo que pasó en esa asamblea, en esa discusión de esa ley, con unos compañeros de La Vega, La Cota, San José y Caricuao. Él siempre andaba con una patota de gente, siempre, es impresionante. Tenía 12 años, andaba con 20, 15 años, andaba con 20, 30 años, 20 personas. Siempre andaba con una patota de gente. Porque Robert tenía ese espíritu de unir, de vincular a los iguales y hacer que los que eran sus amigos, porque sus amigos realmente, quienes iniciamos con él, nos mantuvimos hasta el final como sus amigos y seguimos siendo en el tiempo sus amigos, porque si algo nos enseñó fue el carácter de la lealtad, incluso más allá de la vida. Entonces, él nos vinculó mucho, nos cruzó, armó un tejido para vincularnos. Pero además teníamos actividades políticas asociadas. Nosotros tocábamos puertas en las casas, buscando comida no perecedera, ropa. Estamos hablando del año 2001, 2002. Además, la revolución bolivariana apenas llegando, pero también estaba siendo conspirada por los poderes de siempre para tumbarla. Terminó sucediendo lo que todos sabemos en el año 2002, pero en el año 2001 ya venía toda la situación. Es decir, había un momento de mucha complicación y en medio de eso, iniciando la revolución bolivariana, que alguien pudiera dirigir todo un batallón de niños, niñas y adolescentes en favor de la causa de Hugo Chávez, comenzandito, era toda una proeza. No es lo mismo nosotros hablar del año 2001, niños de 12, 13, 14 años desplegados por todo el país tocando puertas para tener alimentos no perecederos, ropa y llevársela a los más desfavorecidos, que en este momento que ya nosotros hemos asumido un nivel de conciencia que se fue de vista, ¿no? Por aquí pasó Hugo Chávez, pero en ese momento no, en ese momento apenas empezaba todo. En ese transitar, bueno, Robert siempre estuvo, digamos, a la vanguardia, era uno que prácticamente coordinaba la Comisión Nacional de Participación y Protagonismo. Luego vinieron todas las experiencias que decimos de fomentar lo que eran los parlamentos infantiles, porque bueno, durante ese proceso de creación del sistema de protección también se fue sensibilizando y comprometiendo a los alcaldes y los gobernadores sobre entender la importancia que tenía darle espacio y voz a los niños, niñas y adolescentes. Yo trabajaba ya en la alcaldía de Caracas y había un acto con motivo al aniversario de la ciudad de Caracas, un 25 de julio. Digamos, no lo conocí, sino que lo vi llegar. Luego que termina el acto, el alcalde para ese momento era Freddy Bernal, y Freddy termina de hablar, y Robert se le acerca y le dice: cuando yo sea grande quiero ser como tú, yo quiero ser alcalde. Y entonces Freddy lo agarra y le dice: carajito, le soba la cabeza y le dice: carajito, ¿cuántos años tienes tú? Se pone a hablar con él. Y bueno, yo tenía como 17, 18 años. Y lo vi, solo lo vi. Sé que se lo llevaron, hablaron con él, tomaron nota. Ya Freddy tenía el proyecto y el concepto bien claro de los concejalitos. Y entonces empezaron como a trabajar con él el tema de los concejalitos en la ciudad de Caracas junto con otros jóvenes. Y bueno, ahí estaba también Robert con todos los alcaldes. Después estuvo mucho, luego con Freddy Bernal, que estuvimos fomentando, impulsando todo lo que era el Parlamento del Municipio Libertador. Y en esos parlamentos, bueno, también hubo todo un proceso de convocatoria de muchachos en los liceos, en las parroquias. Entonces, bueno, hubo todo ese espacio de protagonismo que yo creo que marcó la forma de hacer política de esta nueva generación. Ellos se reunían en algunas tardes de la semana para hacer su cabildo infantil y tener su propio parlamento de niños. Yo no lo conocía, yo venía a militar en otro movimiento que se llamaba Juntos por Nuestros Derechos, era un movimiento nacional de niños. De repente yo conocí a Marlon en ese movimiento, no en el de los concejalitos, pero él me invita a su espacio. Y en ese espacio había otros niños, mayores que él algunos, poquitos años en realidad, y él destacaba también en ese otro espacio. Robert, mira, en el cabildito, nosotros inclusive creamos decretos, ordenanzas. Yo me recuerdo que también en ese tiempo nos dieron los guayarrepanos, los reconocimientos que daba la Cámara Municipal a los jóvenes. En el cabildito hacíamos trabajo político, social,
cultural, de abordaje, por lo menos en todas las comunidades, por lo menos en la parroquia La Vega, lo que fue La Vega, Santa Rosalía, El Valle, Coche, más que todo era la participación de jóvenes, de buscarlo, de concientizarlo. Y Robert siempre fue un muchacho que se ocupaba de formarse, un muchacho muy estudioso, un muchacho muy organizado y un muchacho que le gustaba pues hacer las cosas bien y que tenía compromiso con que debíamos trabajar en los territorios y con la gente. De hecho, bueno, Robert, como todos los muchachos, se formó con nosotros en todo lo que fue formar las comisiones de participación en todo el país, viajar por todo el país. Y luego hicimos el Gran Congreso Nacional en Barquisimeto, en el estado Lara, y fue un congreso muy hermoso porque además los muchachos de todo el país entregaron una gran cantidad de propuestas sobre cuáles deberían ser las políticas de protección para la infancia. A mí me convocan, yo vengo de Guatire, municipio de Zamora, estado Miranda. O sea, a mí me convocan la comisión promotora del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a una reunión de colegio para discutir los temas de los deberes, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Fue una convocatoria de todo el municipio. El punto es que luego de toda esa convocatoria, a nosotros nos convocan a un encuentro nacional en Lara, Barquisimeto. Y en ese encuentro nacional en Barquisimeto, nosotros nos íbamos a encontrar con la Comisión Promotora Nacional. Es decir, nosotros estábamos en la municipal y nos íbamos a reunir con la Comisión Promotora Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Y nosotros conocíamos a esa comisión promotora por un afiche que habían distribuido y todo lo demás, pero tenía 12 años, entonces la comisión promotora eran los jefes de los niños. Pero en ese momento, hace 20 años, cuando estábamos construyendo el sistema, estábamos comenzando y lo estábamos comenzando con los mismos muchachos. Entonces, hay que pensar también en Robert y los demás y las demás como parte de esa generación fundadora del Sistema Nacional de Protección de Infancia de este país. Reivindicamos este espacio de participación protagónica y por eso es que el Consejo Nacional de Derechos como organismo rector lo asume como un espacio vinculante en función de lo que sean las sugerencias de los niños, niñas y adolescentes y así lo transmitirá a todos los consejos estadales y municipales de manera de que la voz de los niños, niñas y adolescentes venezolanos realmente se escuche, realmente se transforme en hechos y realmente se transforme en políticas de Estado. Robert llegó a Lara con un autobús de la región capital, de Caracas un bus, y del resto de los estados de la región capital, había infinidad de adolescentes que nos reunimos en el estado Lara para sacar un comunicado nacional de respaldo a lo que era la Ley Orgánica de la Protección de Niños y Adolescentes. Había como un representante por estado. Yo representaba a Monagas. Y en Caracas habían alrededor de varias experiencias, o del Distrito Capital, y allí estaba Robert con su experiencia del Cabildo Infantil y Juvenil de Caracas. Pero yo conocí a Robert Serra en el Teatro Municipal de Caracas. Antes de irnos para Barquisimeto, a nosotros nos convocan a todos los que nos íbamos a ir para Barquisimeto a ese teatro municipal, donde se iban a dar las orientaciones generales y todo lo demás. Entonces yo conozco a Robert, él dando una entrevista, yo en el público viendo la entrevista, que apenas se veía, porque Robert siempre ha sido chiquitico, siempre fue chiquito. Yo lo conocí él teniendo 14 años y tenía el mismo tamaño que llegó a tener hasta en el 2013. No creció allí, pero tenía un verbo impresionante. Era muy impetuoso. Cuando hablas tú dices, chale, definitivamente él tiene fuerza en la voz, tiene ímpetu, tiene determinación. ¿De dónde son ustedes? De aquí de Caracas. Caraqueños. ¿Qué tal? Mire, presidente. A ver. Bueno, aquí ratificando en este programa, presidente, lo que es el papel de la juventud, ¿no? Yo desde que empezó el programa estaba analizando lo que usted ha dicho. Y me parece lógico, ha dicho dos frases que yo traté de engranar. Usted recordó aquello que dijo José Félix Rivas aquel 12 de febrero teniendo a esos jóvenes enfrente, ¿no? A esos jóvenes que defendieron en lo que ellos creían. Y eso ahora reencarna en nosotros, porque nosotros creemos en este proceso de cambio y de justicia social. Entonces, recordando esa frase que decía él de que no tenemos opción entre vencer o morir, porque necesario es vencer, yo creo que hoy se hace más evidente. Y puedo decir que nosotros los jóvenes, la juventud, que representa la generación de relevo, no tenemos opción entre rendirnos o luchar. Necesario es luchar por este proceso de cambio para que así se cumpla lo que dijo Ernesto Guevara, de que el presente es de lucha, pero el futuro nos pertenece, presidente. Muchas gracias, Robert. Qué bueno, qué claridad.
por aproximadamente 2 años o quizás 3, viajamos por distintas partes de Venezuela. El primer viaje que hicimos juntos fue para la emisora TV Llanos. Allí entrevistaron a Robert y a Marlon, y recuerdo que el productor salió y me dijo, qué impresionante estos muchachos, o sea, qué talento. Pero mira, dile a él que no hable tan rápido, porque la gente va a creer que tiene alguna influencia, alguna sustancia, alguna cosa, habla rapidísimo. Y era la velocidad realmente de su pensamiento, ¿no? Su poder de discurso data desde esa edad. La verdad que Robert, para su corta edad, nos invitaba mucho a los niveles del patriotismo, nos hablaba mucho de Bolívar. En todo discurso de Robert había presencia y carga de Bolívar, del carácter que debemos tener como venezolanos, del deber que tenemos como patriotas. Ese era Robert en esos discursos. Y tenía esa capacidad de a quien fuera encantar con el discurso y con su fuerza de discurso. No, ¿Te das cuenta? Presidente, permiso. La patria no tiene vuelta atrás. Dime, Robert. Es que la idea no es que podamos con usted. La idea es darle relevo a usted y empezar a tomar esos terrenos que ahora se encuentran infectados. Porque quiero decirle a usted, ya lo sabe, ¿no? Pero a esa parte de la población que aún no se resigna, ¿no? Bueno, eso es normal en ellos. Esperemos que el de aquí al 2021 lo hagan. Decirle que hay una generación de relevo que se prepara, pero no solo para darle descanso al presidente para que vaya a dormir en un chinchorro y tomar Miraflores, sino que nos estamos preparando porque queremos ir por la CTBF, de cámaras y esas cúpulas que nos pertenecen a nosotros, juventud centinela de esta revolución. Bueno, juventud centinela de esta revolución. Juventud centinela. Eso hizo que de esta nosotros revolución. lo designáramos y lo eligiéramos como presidente de esta comisión. Y de mi parte, yo, como toda aspiración, lo quise acompañar en la fórmula. Él me invitó a participar en la fórmula. Me escuchó, todos tuvimos una ronda como de escucharnos, y Robert luego estuvo como un tiempo para debatir la propuesta de la fórmula, y él se acerca y me dice, yo creo que tú y yo podemos hacer fórmula, sin conocernos, siendo 2 adolescentes. Yo le dije, para mí sería un honor. Y así fuimos esa directiva unánime que se instaló y que salió en Gaceta Oficial. Compartí y tengo esa evidencia que no se pierde. Robert era muy exigente consigo mismo y muy exigente con sus demás compañeros. En ese grupo que se constituyó, él fue electo el presidente y Marlon el vicepresidente. Y él era exigente con todos ellos. Pero es importante decir que también se exigía mucho a sí mismo. Era disciplinado con el horario, era agradecido. Yo recuerdo que una vez ese detalle me llamó mucho la atención de una persona tan joven. Estábamos de viaje y él, ay Luisa, mira, necesito comprarte cosas, ¿me prestas? Y yo, claro. A los pocos días estaba en la parte de abajo de donde yo vivo. Y mira, Luisa, te vine a pagar. Y yo, ¿cómo? Sí, te vine a pagar porque es tu dinero, es tu trabajo. O sea, tenía mucha claridad en el lugar, yo pienso que también había sido muy bien educado. Tenía una relación muy linda y creo que siempre fue así con su papá y con su mamá y con la abuela. ¿Ves? La honra a sus padres. El deseo de salir adelante y el deseo de la patria bella, de la patria buena, la identificación con los mismos sueños del libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez, son cosas que siempre tengo presentes de él, ¿no? Me dijo, vamos a Guatire, a un aniversario de la Logna. Yo le digo, Robert, ¿y eso, a Guatire? Y él me dice, cónchale, porque va a ser orador un muchacho y somos sus invitados porque él va a ser mi ahijado. Yo le digo, Robert, pero si tú lo que tienes son 16 años, ¿cómo tú vas a tener ahijado? ¿Vas a ser padrino de alguien? Qué tranquilo, que tú me vas a dar la razón. Y así conocimos a Rander Peña. Mira, a mí me impactó tanto Robert, y forma parte de mi esencia política, que él teniendo 14 años y yo 12, yo hice la confirmación, yo teniendo 14 y él 16, y yo le pedí a él que fuera mi padrino de confirmación. Él fue mi padrino de confirmación. Entonces yo era más alto, siempre he sido yo más alto que Robert, y él era chiquito. Entonces cuando nosotros estábamos en plena misa, iglesia, entonces él iba pues al lado mío, y yo con mi camisa azul, y él, recuerdo que llevaba una camisa cuello blanco,
estaba elegante, pues era la confirmación de uno de sus ahijados. Y él estaba allí, y el padre cuando lo ve, él es tu padrino, porque era muy chiquito, era chiquito. Entonces el padre como que no sabía quién confirmar, ¿no? Si a él o a él. Pero lo que quiero referirte con esto es que la importancia de Robert en mi vida política fue tan alta, tan importante, que yo le dije, Robert, yo quiero que tú seas mi padrino de confirmación. También por ese compromiso, por esas ganas de que iban a hablar con los muchachos, que iban para los liceos a dar talleres, iban para las comunidades a organizar, digamos, foros, conversatorios. Bueno, se fue sumando una gran cantidad de muchachos a todo lo que fue ese movimiento conocido como la LOMNA. Porque realmente la LOMNA es la ley. La LOMNA incluye toda una serie de espacios administrativos, de entidades administrativas y judiciales. Pero bueno, la gente la conoce como la LOMNA y ellos eran los muchachos de la LOMNA. El futuro es de ustedes. Robert, a ver, brevemente, que tenemos el programa encima. Son las 3:30, dime. Usted tocó el tema del camino que nos espera. Y yo quiero ya cerrar esta intervención, que le agradezco, ¿no? Con una frase del ilustre Antonio Machado, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, presidente, aquí delante de todos los presentes, quiero solicitarle que junto a nosotros hagamos el camino al cual todos vamos, hacia el futuro de justicia social, donde sin importar raza, credo o condición política, todos seamos iguales. Que Dios lo bendiga, presidente. ¡Epa! ¡Qué bueno, Robert! Caminante no hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. ¿Qué más? Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hace poco estaba viendo una canción, estaba recordándola, de cuando yo tenía la edad que tiene Robert. Esa edad, aquella canción que decía: el mundo gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, a quién le puedo... Y así Robert, ganando el reconocimiento su liderazgo gracias al trabajo realizado en la construcción de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Con su impetuosa iniciativa se propone la creación de un Instituto Municipal de la Juventud en el municipio Libertador de Caracas. Yo recuerdo que una de las cosas, una de las metas que nosotros nos trazamos, y no saben lo que nos costó, pero lo logramos, fue la creación del Instituto Municipal de la Juventud. Y nosotros dijimos, cónchale, a Caracas le hace falta un instituto. Comenzó Robert a dirigir un grupo, entre ellos me conseguía yo, precisamente para crear la ordenanza. Cuando se fue a crear el Instituto Municipal de Caracas, que fue el primer Instituto Municipal de la Juventud que existió en todo el territorio nacional, estaba el dilema si iba a ser Robert o iba a ser Diomar. Cuando se formó el Instituto Municipal de la Juventud, todo lo que Robert hizo, la construcción paso a paso, asamblea por asamblea, barrio por barrio, parroquia por parroquia, y todos esperábamos que el presidente del instituto iba a ser Robert, y no fue Robert. Entonces, obviamente las gacetas pasaban primero por mi oficina, y la primera gaceta que sale con el nombre de Robert. No sé por qué motivo y razón. Bueno, tengo entendido que Robert iba a otros cargos, cambian el nombre y ponen a Leomar Solórzano. Y entonces, bueno, estaba ese pique ahí porque los dos eran como los hijos y como entre hermanos, pues. Y yo le digo a Robert, epa, hermano, le llamaba hermano, yo tengo la gaceta donde sale tu nombre. ¿Dónde la tienes? La tengo aquí en mi oficina. Voy a tu oficina. Y se va. Y yo le digo, epa, pelea porque la primera gaceta salió con tu nombre. La única gaceta que salió con el nombre de Robert la tenía yo. Y yo se la muestro. Robert, dámela, te la doy, me van a votar. No, dámela para yo pelear porque ahí tiene que salir mi nombre. No, ya salió Leomar, pero para que sepa que sí salió. No, y como pudo me la quitó. Y se fue para el despacho del jefe Freddy. No se la dieron. Se la dieron a otro muchacho, pero sin embargo, la juventud de ese momento sabía quién la hizo y por qué la hicieron. Porque más allá de que sea el instituto, él no le dolió el instituto, sino él le dolió lo hermoso, lo bonito, porque no era él. No fue él que hizo, que te voy a decir, cada letra la hizo él porque él tenía esa virtud, ¿no? Pero en cada pedacito iba cada muchacho que estaba con él. Es mentira que Robert fue, ay, el más boquita bonito y hablaba bien. No, no.
Robert tuvo caída fuerte, pero se levantó. Se levantó con la frente en alto. Hay que perder para seguir ganando. Pero se paró a los 3 días, se paró, se levantó, volvió a unir a la gente y juramentó la ley. Fue a que otro la juramentara y la leyera como todo un revolucionario. Y todo un líder llevó sus muchachos y juramentaron. Y fíjate que hoy en día, gracias a esa iniciativa de Robert, sin duda alguna, Caracas cuenta con un Instituto Municipal de la Juventud, que todavía quedó como uno de sus legados ese instituto. Con la moral en alto y con estricta disciplina, Robert Serra continúa con su camino de liderazgo, pero esta vez desde los movimientos estudiantiles, donde tendría una participación estelar. Estamos trabajando para ello, presidente. Hoy en la Universidad Católica Andrés Bello hay un movimiento consciente, en una parte clandestino, para que no lo vayan a fusilar, pero trabajando con altos niveles de conciencia, trabajando por lo que es pues un movimiento estudiantil y por acabar con ese sistema. Yo creo, presidente, y conociendo la experiencia de los compañeros, yo cuando tenía 16 años, presidente, fui presidente de una experiencia de participación en Caracas, que era el Cabildo Infantil y Juvenil. Y allí logré compartir en algunos espacios con jóvenes trabajadores. Yo creo que es en tiempos de revolución donde movimientos como estos seguirán creciendo. En el 2007, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez decide no renovar la concesión a la televisora privada RCTV, ya que no cumplían con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. En respuesta a esta medida, estudiantes opositores y artistas se lanzan a las calles para desestabilizar sin tener las ideas claras de qué querían o a dónde iban. Y queremos el derecho a la libertad de expresión. Aquí nos están trancando la Universidad Católica Andrés Bello porque es una dictadura. No nos quieren dejar expresar. Lo vamos a hacer hasta la India. Ya el señor Ismael García, en la Asamblea Nacional, nos está esperando a los estudiantes que han sido los más aguerridos en esta protesta contra la libertad de expresión. Se presenta un momento histórico donde la Asamblea Nacional abre sus puertas para que los estudiantes de las distintas tendencias expresaran sus ideas y se generara un debate donde todo el pueblo venezolano serían testigos. ¿Ustedes dejarán que ellos toquen los temas para rebatir los temas? No, nosotros en principio venimos a hablar de lo que ellos han querido plantear, que es la libertad de expresión, pero no le tenemos miedo a lo que ustedes quieren hablar, compañeros. Háblennos de lo que ustedes quieren hablar, que nosotros en este sector tenemos hechos, tenemos acciones que nos permiten tener la suficiente moral para hablar del tema del que ustedes quieran hablar. Y esto esperamos, Ricardo, y ahí hacemos un llamado a que sea solo el inicio de una serie de debates. Ahora nos dicen que quieren que el debate vuelva a las academias. Bueno, aprovechemos este espacio y luego nos vamos a las academias. Pero ya va, no nos agotemos en la academia. Luego de la academia vamos a las comunidades, vamos a los barrios a discutir con este pueblo, a quien de verdad le pertenecen estas universidades. Su petición fue aceptada y como ellos querían, le fueron abiertas las puertas de la Asamblea Nacional para expresar sus ideas y ser escuchados. Porque estuvimos ahí en la Asamblea Nacional. Estaba Yarlín Arias, estaba Héctor, Libertad Velasco, estaba Andreina Tarazona. En principio éramos 20 y luego lo reducen a 10. Y en ese momento, como fue una transmisión en vivo y estaba todo el mundo conectado, eso fue como una cadena nacional. En esto que recordemos, no va a ser la intervención de los diputados, sino solamente vienen a exclamar sus ideas y puntos de vista los estudiantes para ser escuchados por estos en este quórum que ha sido total acá en el hemiciclo. Nosotros hoy estamos aquí celebrando una sesión que es histórica y vamos a transmitir todo el debate en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a concederle el derecho de palabra al estudiante Douglas Barrios. Nos encontramos en esta tribuna para manifestar nuestro repudio al cierre arbitrario de RCTV. Hoy, los universitarios no vinimos a esta palestra pública a debatir. Sin embargo, con un discurso vacío y sin la capacidad de debatir, se retiraron luego de quitarse las camisas siguiendo un guión aportado por una agencia publicitaria, con el fin de imponer una narrativa de que el país se encontraba bajo un pensamiento único. Ellos solicitaron este derecho de palabra para venir a este escenario y hacer sus planteamientos. Así ellos en este momento deciden retirarse. ¿No tendrán más nada que decir?
¿Cómo nosotros no pensar que efectivamente todo esto forma parte de una mampara? ¿Cómo no pensar nosotros que todas estas manifestaciones que hicieron estos estudiantes en las calles no formaban parte de otro plan y que no tenían ningún planteamiento que hacerle al pueblo venezolano en ningún escenario? Conectado. La gente empezó a salir de ministerio, los chamos de la parroquia, porque había una movilización real de los jóvenes que venían haciendo las chambas en la localidad. Y le liderizaba Robert junto con Héctor, que fue el otro que también en discurso los mató. Vamos a conceder el derecho de palabra al estudiante Robert Serra, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Saludos desde acá a todos los diputados. Y no se equivocó, futuro, aquí está el futuro de este país. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duélale a quien le duela. Bueno, diputada, al pueblo que nos escucha, yo traía algunas cosas preparadas, ¿no? Que quería decir, que me parecía importante comentar. Pero producto de la actitud poco democrática de este sector que hoy se presentó acá, yo debo redireccionar lo que venía a decir. Primero, bueno, ya está, pues, no hace falta demostrar nada. Ya sabemos de qué democracia le están hablando al país. Ya sabemos qué democracia defienden. Como decimos los estudiantes de Derecho, abogados, profesores Carrá, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos no quieren democracia, no les gusta el debate, le tienen miedo, compadre. Y eso lo han demostrado acá. Nosotros salimos de la Asamblea Nacional, teníamos información que había gente afuera, chamos y adultos. Y cuando salimos que vemos, hermano, había una marea roja. Y decimos, Chávez nos mandó a ir para Miraflores. Todos a Miraflores. Fue una movilización. Y entonces de 20 que salimos, cuando llegamos a Miraflores, el presidente pide los primeros 10. Y otros nos quedamos en sala de espera. En esos 10 entró Robert. Andreina Tarazón. Después vino el segundo bate. Robert Serra. Aquí le pusieron Sierra. Robert, ¿qué tal, Robert? Con un discurso y un carisma y una fuerza, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Robert. Y un abrazo y felicitaciones para ti por esa excelente demostración de conciencia. Y después vino la flaca, Libertad Velasco. Cuarto bate, Yair Muñoz. Y luego vino César Trompis. En sexto lugar o sexto turno al bate, Osli Hernández. Séptimo lugar vino Mayerlin Arias, de la Universidad Bolivariana también. Ahí está Mayerlin, estudiante de estudios políticos. Manuel Dunn, también lo felicitamos, de la UNEXPO. Ahí está Manuel. Bueno, y luego cerró el camarada, compañero Héctor Rodríguez, estudiante de Derecho de la UUCB. Está aquí con nosotros, Héctor. Y entonces ahí él nombra el equipo presidencial de la juventud. Yo propondría que los 10 héroes de hoy se incorporen a esa comisión de inmediato, que queden incorporados los 10 héroes y heroínas, queden incorporados. La Comisión Presidencial Estudiantil tuvo una etapa donde nos tocó de alguna manera unir todos los movimientos estudiantiles de las universidades autónomas, de las universidades experimentales, de todas las universidades nacientes, en mi caso la Universidad Bolivariana de Venezuela, el poder popular estudiantil. ¿Cómo se come eso? El comandante Chávez pues, nos decía que debíamos ir organizando esa base. Para mí fue la génesis de la Federación Bolivariana de Estudiantes del día de hoy, de la FBU, y bueno, nosotros fuimos trabajando la unidad en torno a la transformación universitaria, en torno a transformar a una universidad abierta al pueblo, una universidad que realmente estuviera consona con las necesidades del pueblo. ¿De qué se trata esta gira que están haciendo ustedes por todos los estados de Venezuela? Así es, bueno, esta es la segunda visita dentro del marco de esta gira nacional que hemos decidido emprender con el fin de discutir con el pueblo en las plazas Bolívar de todos los estados temas que hemos considerado prioritarios. En principio vamos a discutir dos temas. El primero de ellos es la universidad que necesitamos. Que el pueblo nos diga qué universidad necesitamos.
cómo la conciben, cuál es la realidad de este pueblo que cada día espera más de sus universidades. Y el segundo de ellos es cómo se concibe el poder popular estudiantil, que sea el propio pueblo, los estudiantes, los consejos comunales, los consejos de trabajadores, quienes nos den las herramientas suficientes para constituir de la manera en que ellos consideran este poder popular estudiantil. La plataforma de la Comisión Presidencial Estudiantil para mí fue una base, una experiencia muy importante donde todos y todas nos desplegamos a nivel nacional a escuchar a los distintos movimientos estudiantiles. Y bueno, yo siento que el movimiento estudiantil universitario definitivamente es una escuela de cuadros donde bueno, nos fogueamos, donde trabajamos duro por las reivindicaciones estudiantiles y por supuesto eso nos abrió paso y nos dio muchísima experiencia para luego fundar la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para todos y todas los que fundamos la Juventud del Partido de Caracas es muy significativo este espacio. Aquí hicimos 4 meses de asambleas consecutivas, todas las semanas donde debatíamos, bueno, cuáles eran los principios, cuál era la forma organizativa de esta propuesta que nos hace nuestro comandante Chávez de unirnos en una sola juventud como es la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, bueno, en estos pasillos, en estos salones, nos encontramos todos y todas con Robert, con Pedro Infante, con Carlos Sierra, David Urguelle, muchos compañeros y compañeras en Caracas que nos tocó esa tarea pues, de amalgamar, de organizar todo lo concerniente a la juventud del partido en su primera etapa. Creo que todos los jóvenes de esa época que nos reuníamos en este espectacular cuartel San Carlos con el profesor Aristóbulo Isturiz, aquí debatíamos, aquí hacíamos bueno, la batalla de ideas, aquí a veces se calentaban las discusiones para ver quién hablaba en la tarima o quién lideraba las pancartas o quién hablaba en el perifoneo o quién hacía tal tarea, pero salíamos unidos a trabajar por la Revolución Bolivariana. Participamos en el Congreso Extraordinario de la Juventud. Yo salí electo por Antímano, la parroquia Antímano, como delegado de la Juventud y nos fuimos allá a Cachamay. Y Robert, bueno, salió también electo para ese congreso y bueno. Nos fuimos a nuestros territorios a ser electos como delegados. En mi caso, yo fui electa como delegada de la parroquia Altagracia y así cada uno de nuestros compañeros en las distintas parroquias. Entonces nos fuimos a un autobús lleno de sueños, llenos de expectativas para Cachamay, al Estado Bolívar, a fundar la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por supuesto, todos y todas ansiábamos quizás estar en ese espacio nacional y seguir en la palestra nacional. No nos tocó en el momento ni a Robert, ni a mí, ni a muchos de los que estuvimos en la Comisión Presidencial estar en esa dirección nacional fundadora de la Juventud del Partido, pero no nos conformábamos. Robert siguió, Robert continuó trabajando y desde quizás la desventaja y desde quizás la decepción del momento buscó una oportunidad, la encontró y continuó trabajando. Es decir, eso no lo amilanó. A Robert no lo amilanaba nada. Robert quizás tenía sus aspiraciones muy claras, tenía una vocación de poder importantísima, él sabía para dónde iba, él sabía qué era lo que quería, él quería estar en ese espacio. Sin embargo, bueno, creo que eso le sirvió para reflexionar y cambiar el rumbo hacia el curul de la Asamblea Nacional. Él era resiliente, él se reinventaba, él si le trancaban la puerta se metía por la ventana. Y si su objetivo era ejemplo, ser de la Dirección Nacional de la Juventud o ser reconocido en el partido en un área, o sencillamente, pues, el objetivo realmente de Robert era construir, ¿no? Era una persona que construía proyectos para el beneficio del pueblo. Robert tomó la dificultad y la convirtió en una oportunidad. Él construyó una plataforma llamada Mil Veces Juventud para ayudar a los jóvenes más vulnerables, más necesitados de los barrios, a través del deporte, la cultura, a través de la participación política. Ya Robert viene trabajando todo el tema de la participación política de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños y las niñas, y bueno, ese era su fuerte. Y entonces, bueno, hizo una propuesta de este proyecto que es Mil Veces Juventud. Yair hizo una propuesta de la juventud toma las cárceles, y bueno, a través, yo creo que ese es como los pininos de lo que hoy es la Dirección de Prevención del Delito. Ellos hicieron esa plataforma para ir con deporte, con cultura, con espacios políticos, a sacar a los jóvenes del ocio, a incorporar a los jóvenes a la construcción de la patria. Y bueno, es un espacio que por supuesto le sirvió a Robert para ir organizando, para ir dejando huella, dejando orgánica en cada una de las parroquias donde él trabajó y a nivel nacional, para luego, bueno, tomar la decisión que es enrumbarse a la Asamblea Nacional. Y por supuesto que ese espacio lo ayudó y lo apalancó
para su nuevo objetivo. Todos hacen un proyecto de 1000 veces juventud, se lo presentan al comandante y el comandante le presta la colaboración y el apoyo con un equipo. Y ese equipo, donde está siempre recuerdo a María Elisa, ¿no? María Elisa fue una mujer clave para Robert, porque en lo político, en 1000 veces juventud, era la madre. Robert decía, siempre venía con un cuento de María Elisa, de que si María Elisa era ruda, que si era fuerte, que siempre me traía algo, pero siempre decía que María Elisa era una mujer que daba aprendizaje, que María Elisa era una mujer ruda, fuerte, pero fue un crecimiento para él. Soy yo. Soy yo, María Elisa Domínguez Velasco. Bueno, soy yo. 58 años de edad. Tengo 2 hijos, Daniel y Carola, que los amo y los adoro. Y puedo decir que tengo uno más postizo, que es Robert Serra. Y lo conocí en el Ministerio de Interior y Justicia, cuando se implementa el programa 1000 veces la juventud. Un programa maravilloso, orientado a proteger a nuestros jóvenes, prevenir que cometieran delitos, protegerlos de la droga, protegerlos del alcohol, utilizando como medio los mismos jóvenes sanos que los invitaban a hacer el deporte, a conversar, a tener una vida sana. Y quien lideraba ese grupo maravilloso era Robert Serra. Sí, Robert Serra, coordinador nacional del programa 1000 veces la juventud y parte del equipo nacional de 1000 veces la juventud. Nada, hemos venido hoy al sector 24 de marzo de La Bombilla, cumpliendo lo que fueron las instrucciones y un deseo del comandante Chávez, que estuvo hace pocos días aquí en el aniversario de la Guardia Nacional. Y este sector le solicitó al presidente que viniéramos a visitarlo, a compartir con ellos. Hoy, en un momento clave, entre 2 fechas importantes. Ayer, la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Educación, que este pueblo festeja y celebra con tambores y con alegría. Y mañana, otra jornada de reagrupamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. En todas las parroquias de Caracas había 1000 veces de la juventud, había más de 1000 muchachos, muchísimos más. Él con su cara de chamo, que todavía no tenía el título, él lideraba a todos esos jóvenes y llegaba a liderar a los adultos también. Hablando, el entender de las organizaciones sociales y cómo hacer, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la juventud? ¿Cómo poder manejar la juventud? Manejar no es el término, cómo poder motivar a la juventud. Y fíjate que en ese momento había un boom con nuestra juventud, la juventud del PSV, la juventud en la calle, la juventud defendiendo nuestros derechos, la juventud diciendo qué quería para su país. Hay actividades para las personas adultas mayores, donde se le estará sacando el certificado para la disminución del pasaje en las unidades de transporte vial. Hay una jornada de Mercal que estará iniciando en las próximas horas, actividades culturales y deportivas. Él quería que las cosas funcionaran bien, ¿no? Y se preguntaba cómo hacer, y hacía, que era lo más importante. Hay una anécdota que es, cuando yo pienso en Robert, es lo primero que a mí me viene a la mente, y es un regañón que yo le eché a Robert. Porque llegó como todos los días a mi oficina con alguna cosa, con algún planteamiento. Algunas veces estaban bien, otras veces no estaban nada bien. Y bueno, había que hacerle tratar de entender la cosa. Pero él se ponía un poco terco en algunas oportunidades. Y en una de esas tertulias que andaba terco, yo le dije, Robert, tú todavía hueles a toga, no opines. Y Robert se quedó callado así tieso. Es verdad, yo todavía huelo a toga. Lo aceptó. Lo aceptó. Pero a mí ese regañón que yo le eché a Robert ese día, a mí nunca se me olvidará. Y es algo que me hace reír todavía, ¿no? Porque obviamente yo después del regaño, viendo la cara que puso Robert, desconcertado totalmente, porque es lo último que él se hubiera esperado que yo le iba a decir, yo no puedo dejar de reírme. Yo recuerdo el día que llegó a mi oficina para contarme, muy emocionado, que él iba a ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional y que él iba a ser el diputado más joven de Venezuela. Y así fue. Ustedes, los nuevos líderes, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes militares,
es un liderazgo colectivo. El pueblo se está convirtiendo en un gran líder colectivo, el Partido Socialista Unido. Sigan adelante, yo me siento muy contento de verte ahí, Robert, ya profesional y ahora, bueno, rumbo a la Asamblea Nacional y dentro de poco serás diputado revolucionario para profundizar la revolución, para hacer al pueblo legislador, para ir dejando atrás la democracia representativa y darle vida a la democracia popular, revolucionaria, a la democracia protagónica, el pueblo protagónico. A mí me pueden llamar con los relámpagos y rel. Se me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo sé dónde ladra el perro, sé dónde canta el gallo. Sé cuándo están dormidas las muchachas de mi bar. Robert decía, la lealtad es del 1 al 100. O es 0 o es 100. Robert es un ejemplo de coherencia, de compromiso, de humildad. Porque los estudios son fundamentales, ¿sabes? Una persona que quiera crecer, una persona que se quiera desarrollar y que se quiera formar, necesariamente necesita estudiar. Lo más bonito de la juventud es vivirla. Vivirla seguro y con claridad hacia dónde tú vas. La constancia. Él tenía sueños, pero sabía que no le iban a caer las cosas del cielo. Entonces era sumamente trabajador, sumamente constante. Todo joven de 14, 15, 16 años está pensando qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana. La respuesta es que tú al mañana no se lo puedes dejar al destino, a la vida, que la vida termina actuando como una especie de mano invisible del futuro. En cada joven de este país hay un Robert Serra. Dejarlo despertar es el amor y la fuerza de la revolución. Eso es la juventud que está ahí. Ese es para mi pana Robert. Bueno.